Padre, en esta hora, en tu presencia nos encontramos para darte toda la gloria y la honra y la alabanza, porque en ti solo encontramos lo que anhela nuestra alma. Solo tú das la vida eterna. Te alabamos, Señor. Aleluya. En tu presencia. Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Una vez más estamos, ¿verdad?, aquí para traerles un mensaje de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, ¿verdad? Aquí estamos en el programa Pan de Vida. Damos los números de cabina de Cielos Abiertos, que es 48 11 28 15 76 y 48 11 12 34 62. Gloria a Jesús. Bueno, en esta hermosa tarde vamos a hablarles acerca de los juicios de Dios que son verdaderos. Alabado sea el Señor. Los juicios de Dios para la humanidad son verdaderos, y todo lo que ha dicho en su palabra, ¿verdad?, se va a cumplir, porque dice la Biblia: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Ahí en el libro de Mateo 24, del 3 al 4 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Bueno, aquí los discípulos preguntaban, ¿verdad?, al Señor el fin del siglo o del mundo. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Ha dado oportunidad, ¿verdad?, al hombre desde hace más de 2000 años para que se arrepienta, ¿verdad?, y busquen a Dios. Alabado sea Jesús. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero los juicios de Dios son verdaderos, quiera el hombre o no lo quiera. Un día estará delante del trono de Dios y seremos juzgados, como lo dice la Escritura. A la gente a veces les gusta, ¿verdad?, cuando les decimos que Dios les ama, que Dios es amor, y se deleitan, ¿verdad?, en saber, ¿verdad?, que les decimos: Cristo te ama. Pero es verdad, y así lo dice la palabra de Dios, que Dios es amor. Así lo dice en Primera de Juan 4:16. Pero también debemos, ¿verdad?, como cristianos, decirles a la gente a la cual hablamos de Dios, que Dios es amor, pero que también Dios es justicia, y que Dios les ama hoy, ¿verdad?, ahora, pero que mañana, si no aceptan el regalo de Dios, si no aceptan el amor de Dios, también Dios un día será su juez y juzgará a todo ser viviente que haya existido, que exista y que haya existido en la tierra, en este planeta Tierra, según, ¿verdad?, lo dice ahí en Eclesiastés, ahí en la palabra de Dios, Eclesiastés 12:14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio. Así lo dice la palabra de Dios, porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Desde el principio, ¿verdad?, de la creación, Dios va a hacer ese juicio con toda la gente que ha vivido conforme a la voluntad de cada persona, porque Dios quiere en su palabra, ¿verdad?, que caminemos con Él. Pero bueno, cada persona decide. Dios dice que nos ha dado libertad, libre albedrío, para saber, discernir y entender y decidir si yo busco a Dios o no lo busco. Pero bueno, los juicios de Dios vendrán un día sobre esta tierra y también sobre tu vida. Así es que eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Un corte y regresamos. Ciudad
un día su pecado las destruyó. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Tus palacios, tus riquezas, hoy en día no se ven. Es que Dios sus maldades castigó. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios. Su grande pecado las destruyó, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. No desprecies tú el llamado que hoy te hace mi buen Cristo, y que un día no perezca en el lago de llamas eternas. ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas, hoy en día no se ven. Gloria a Jesús. Bueno, la palabra de Dios habla acerca de estas ciudades. Más adelante buscaremos, ¿verdad? Leeremos las Sagradas Escrituras de esta ciudad. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Desde el principio, cuando Dios crió al hombre, en Génesis 2:15 al 17, dice la palabra de Dios, en Génesis 2:15 al 17 dice así. Gloria a Jesús. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. Gloria a Dios. Bueno, esa es la palabra de Dios que habla, ¿verdad? Le dijo a Adán y a Eva cuando los formó, los crió y los puso en el huerto del paraíso, ¿verdad? Dios los hizo para que no murieran, pero ellos desobedecieron y el juicio de Dios vino sobre Adán y Eva, porque ellos no morían. Y Dios les dijo, ¿verdad?, que si comían de ese árbol, morirían. Y bueno, desobedecieron y vino el juicio. Pero Adán ignoró el mandamiento de Dios. Y también ahí en Génesis 3, gloria a Jesús, en Génesis 3 nos habla, bendito sea el nombre de Jesús, 3:6 dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos participaron y fueron, ¿verdad?, los dos enjuiciados. ¿Por qué? Porque desde ahí comenzó, ¿verdad?, la muerte. Como dice la palabra de Dios, que por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre, que es Jesucristo, entró la vida. Ellos desobedecieron a Dios y ahora deberían de esperar el juicio. ¿Cuál era el juicio en que ellos comenzarían? Era, dice la palabra de Dios, que desde que ellos, si hacían eso, ellos iban a morir. Bueno, comenzaron a morir, y no solamente ellos, sino todas las generaciones, desde Adán hasta hoy.
a veces como a Eva, ¿verdad?, le pareció el árbol bueno y codiciable, y como de él, ¿verdad?, le dio a su marido también a veces el cristiano, aunque sabe que hay cosas bonitas, ¿verdad?, codiciables, pero Dios a esas cosas les llama pecado. Y a veces desobedecemos a la palabra de Dios sabiendo que Dios no está de acuerdo que hagamos lo malo. Dios no está de acuerdo que hagamos lo malo. ¿Y cómo podemos saber si lo que hacemos es malo? Tenemos con nosotros la palabra de Dios. Ella es el camino que nos lleva a la vida eterna. En ella, ¿verdad?, emana la sabiduría de Dios y la enseñanza de Dios para el hombre, para que por ella toda persona conozca su palabra y llegue al cielo. Dice la Biblia: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tenemos la palabra de Dios que nos enseña cómo debemos caminar en medio, ¿verdad?, de este mundo, en medio de este mundo lleno de maldad, de pecado, y algunos, bueno, deciden tomar o deciden hacer lo que ellos quieran, y hacen lo que Dios no manda que hagamos, sino las personas a veces deciden hacer lo que les gusta, lo que ven codiciable, lo que ven bonito, pero dice la Biblia: hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero sus fines son muerte. Así también, ¿verdad? Entonces, cuando uno hace lo que Dios no quiere, lo que sigue es el juicio, ¿verdad?, de Dios. Recuerda, hermano, que el juicio de Dios vendrá sobre aquel que le desobedezca. Alabado sea Dios, sobre aquel que le desobedezca. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si el hombre, la mujer, no decide, ¿verdad?, buscar las cosas de arriba o hacer como dice la Escritura, entonces será, ¿verdad?, segará pues condenación y el juicio de Dios. En estos últimos tiempos, ¿verdad?, en estos días estamos viendo, no solamente aquí en México, sino en diferentes naciones del mundo, en Chile, en diferentes partes, ¿verdad?, terremotos, temblores, que la tierra se agrieta, y bueno, la gente se espanta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Los cristianos, los que hemos leído o los que sabemos las Sagradas Escrituras, sabemos que estos son solamente principios de dolores, ¿verdad? No es el juicio en totalidad hacia la humanidad, pero son los principios, son las señales que Dios ha dejado en las Escrituras para que el pueblo de Dios abra los ojos y comience a buscar a Dios, porque quizás la gente, ¿verdad?, que no conoce el Evangelio, pues no va a poder abrir los ojos porque no tiene el discernimiento, no tiene el Espíritu Santo que le pueda guiar. Pero son señales de que Cristo viene y que el juicio de Dios está muy cerca a el mundo. En los tiempos, ¿verdad?, la palabra de Dios dice que en los tiempos de Noé, dice la palabra en Génesis 6, todo el capítulo 6 y el 7, dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, y en la tierra que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios, al ver, ¿verdad?, aquella gente, porque él los había creado, los había hecho, pero también vio, ¿verdad?, que en medio de esa generación ni uno deseaba buscar a Dios. De aquellas personas solamente Noé y su familia. Entre todas aquellas naciones, ¿verdad?, en aquella nación solamente Dios vio a Noé. A Noé porque él era un hombre temeroso de Dios y era el único entre miles de gente, ¿verdad?, que no se contaminaban y con el pecado, con la maldad, y tenía Noé el temor de Dios. Bueno, y Dios decidió hacer, ¿verdad?, el juicio de Dios sobre aquella tierra. Y bueno, dice la palabra de Dios en aquellos tiempos, ¿verdad?, que Dios habló a Noé y le dijo de qué forma podría salvarse él y su familia. Dijo: hazte una arca porque voy a hacer juicio sobre esta generación. Y bueno, la gente, ¿verdad?, pudo ver aquello, lo que Noé estaba haciendo, ¿verdad?, cómo estaba haciendo un barco tan grande, y en lugar de
pues acercarse a Noé y preguntarle, ¿verdad?, qué estaba haciendo y para qué era, se burlaban. ¿Por qué? Porque a aquella gente no le interesaba hacer lo bueno y menos, ¿verdad?, conocer de Dios. Pero Noé fue fiel. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y en estos tiempos, ¿verdad?, Dios quiere, ¿verdad?, también que la gente sea salva. En estos tiempos Dios quiere que la gente conozca la palabra de Dios, pero hay mucha gente que no le interesa, no pone su corazón en Dios y no le interesa saber de la vida eterna. Pero así como Noé levantó, ¿verdad?, hizo la arca, Dios de hace 2000 años, ¿verdad?, levantó a Jesús, envió a Jesús para que todo aquel que crea en Él es, ¿verdad?, la arca para entrar a Él, y todo aquel que cree en Jesús, le ama y le obedece y le sigue, tendrá vida eterna. Pero el seguir a Jesús es, ¿verdad?, entregarle el corazón, la vida, y no solamente decir yo recibo a Jesús, sino vivir para Cristo, como dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y si somos nueva criatura, seremos libres del juicio de Dios que viene a esta tierra. Un corte y regresamos. Gloria a Jesús, así es. No podemos, ¿verdad?, jugar con Dios. Lo que dice, lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y en Génesis 6:13 dice así: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo lo destruiré con la tierra. Gloria a Jesús. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es verdadera. Dios es justo, y al que anda en justicia en sus caminos, Dios lo guarda de sufrir y lo guarda del castigo, ¿verdad? Porque a toda aquella generación en los tiempos de Noé fue muerta por el diluvio. Alguna gente, ¿verdad?, piensa, ¿verdad?, que el diluvio solamente es una historia de ciencia ficción, pero la palabra de Dios dice que es real. Aquel que quiera creer la palabra de Dios, pues que la crea, y el que no, pues ni modo, pero la palabra de Dios es fiel, es verdadera y es vida eterna para aquel que la cree. En Génesis 7:1
dice la palabra de Jesús, alabado sea Dios. Qué bueno que nosotros, los cristianos, hemos decidido creer en las Escrituras. Dice en el 7:1, dice, y dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Alabado sea Jesús. En toda esa generación que pues eran miles o quizás millones de gentes, ¿verdad?, que ya habitaban la faz de la tierra, solamente a Noé Dios vio un hombre, ¿verdad?, justo, que le gustaba y se deleitaba andar como Dios lo pedía. Dios mira y conoce nuestro corazón, nuestros caminos, y Él sabe cómo vivimos, cómo andamos, porque Dios no puede ser burlado, y el hombre lo que siembra segará. Si sembramos pecado, cosecharemos juicio y perdición eterna, y si sembramos bien para nuestro espíritu, segaremos vida eterna con Cristo. La gente que vivió en los tiempos de Noé vieron que no construía y construía, pero nunca quiso someterse a la voluntad de Dios. Así es que hoy, ¿verdad?, en estos tiempos se está cumpliendo la palabra de Dios que dice que estamos, ¿verdad?, en los últimos tiempos, cuando oyeres de guerras, terremotos, hambres, pestilencias, son principios de dolores. Y bueno, hasta que vino el juicio de Dios en aquel tiempo, en la generación de Noé, seguramente cuando vino el juicio, cuando Dios cerró las puertas del arca, seguramente gritaban desesperada la gente, y pedían, ¿verdad?, que Noé dejara entrar adentro, pero ya era tarde, porque el juicio de Dios había llegado, y el juicio de Dios siempre son y serán verdaderos. Alabado sea Jesús, el juicio de Dios siempre es verdadero. Tuvieron tiempo para recapacitar y dejar de hacer lo malo, de hacer la maldad, pero no lo hicieron, y el juicio de Dios acabó con todo ser viviente que no estaba dentro del arca. En estos tiempos también, queridos hermanos y amigos, todos aquellos que están viviendo, que está viviendo en esta generación, en estos tiempos estamos viendo igual tiempos de maldad, de pecado, de delincuencia, ¿verdad?, tiempos de religiosidad. La palabra de Dios también dice que en los últimos tiempos vendrían muchos, ¿verdad?, que apostatarían de la fe, muchas religiones saldrían y dirían, aquí está el Cristo, pero la palabra de Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo cristiano debe de poner sus ojos en las Sagradas Escrituras y seguir a Jesús y esperar, ¿verdad?, que Cristo venga por su pueblo. Cristo viene y bueno, los juicios de Dios se acercan. Los cristianos no debemos de tener miedo, más bien debemos de tener gozo, ¿verdad?, de que Cristo viene por su pueblo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, en estos tiempos de religiosidad, Dios, que es bueno, en estos tiempos de peligro, Dios, que es bueno, nos ha dado una salvación tan grande. En estos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, Dios nos ha dado una salvación tan grande. Alabado sea Jesús. La Biblia dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida y la tenga vida eterna. Alabado sea Jesús. No importa, ¿verdad?, la maldad, el pecado que hayas cometido. El juicio de Dios puede venir a tu vida si tú no te arrepientes. Pero Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Arrepentirse y después convertirse al Dios de la gloria, y de esa manera seremos libres, ¿verdad?, del juicio de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si no cree la gente en Cristo y no le obedece, un día verá el juicio de Dios. En Romanos 2:2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas según verdad. Alabado sea Jesús. Así es, dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, todo lo que Dios le llama pecado, toda la maldad, dice, el juicio es verdad. ¿Cuáles cosas? Toda clase de pecado y maldad.
Bendito sea el nombre de Jesús, pero Dios es bueno y Dios quiere ayudarnos, Dios quiere darnos vida eterna en Cristo. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Gloria a Dios, hemos creído en un Cristo que salva, en un Cristo que perdona, pero si hay alguna persona que no ha creído, ¿verdad? Lo invitamos a que crea. La puerta está abierta. Jesucristo es el arca para entrar y tener la salvación. En Hechos 24, 25 dice así: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Así dice una vez más, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Gloria a Jesús. Por eso, ¿verdad?, decimos que al predicar la palabra de Dios, sí debemos decirles a la gente que Dios es amor, porque en realidad sí es amor Dios. Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios es amor y nos ama, pero debemos siempre hablar también del juicio de Dios. Gloria a Dios. Dice aquí la Escritura que al disertar, ¿verdad?, Pablo acerca de la justicia y del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó aquel hombre del cual estaba predicando y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y así es, a veces cuando hablamos de la palabra de Dios y del juicio, la gente se espanta, pero no se arrepiente. O a veces la gente no se espanta, tampoco se arrepiente, pero solamente se burla. ¿Por qué? Porque no ven el juicio de Dios. Pero cuando lo vean, un día llegará, y cuando lo vean será demasiado tarde. Así le pasó a la generación, ¿verdad?, de Noé. Cuando la gente comenzó a ver que el agua caía, no llovía, y cuando comenzó a ver que era muchísima agua y comenzó a subir, se espantó, pero ya no había oportunidad. Ya dice la palabra de Dios que Dios cerró la puerta, y cuando Dios la cierra, nadie abre. Y bueno, Dios ha abierto la puerta en estos tiempos para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que, bueno, ahora que nos corresponde es entrar a la vida, entrar a Jesús para que seamos libres, ¿verdad?, del juicio de Dios. Un corte y regresamos. La trompeta de los ángeles sonar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Será que es el final? Se ve un trono blanco en el cielo y allí está el Rey sentado, y lo escucho así decir: es el final, y es tiempo de juzgar a todo ser humano que hizo bien o que hizo mal. Ya no habrá otra oportunidad. Tiempo de más tuviste y ahora tendrás que pagar. Tiempo de más tuviste y ahora tendrás que pagar. La confianza si te sientes desmayar. Recuerda que Él te prometió estar contigo hasta el final. Prosigue hasta la meta, falta poco por llegar. No dejes lo de ahora hasta que llegue el final. Es el final, ya es tiempo de juzgar a todo ser humano que hizo bien o que hizo mal. Ya no habrá otra oportunidad. Tiempo de más tuviste y ahora tendrás que pagar. Tiempo de más tuviste y ahora tendrás
tendrás que pagar. A todo ser humano que hizo bien o que hizo mal. Gloria a Jesús. Así, si mientras ese día no llegue, ¿verdad? Cuando venga el Señor a juzgar a todo ser viviente, nosotros como iglesia debemos seguir predicando que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso debemos, ¿verdad?, de hablar del juicio de Dios, del amor de Dios y del juicio de Dios. En 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, al evangelio de Dios, dice, y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿O cuál será el fin de aquellos que no creen al evangelio de Dios? Queridos hermanos, Dios nos ve y quiere que enderecemos nuestros pasos a Él, nuestro camino, nuestro corazón. Si alguien se ha desviado del evangelio, la Biblia dice que el juicio comienza por nosotros, porque Dios quiere que no nos pierdamos, sino que tengamos vida eterna. Dios nos juzga a través de su palabra para que no seamos condenados con el mundo. Dice la palabra de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Su fin será, como dice en Apocalipsis 20:11, dice así, Apocalipsis 20:11 al 15, gloria a Jesús, dice así. Alabado sea Dios. 20:11 al 15, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es, verdad, el juicio de Dios para toda la raza humana, para toda la humanidad que no quiere nada con Dios. Pero Dios es bueno. Aquel día llegará como cuando uno, ¿verdad?, nació, cuando nos damos cuenta ya tenemos, ¿verdad?, pues 50, 60, 70 años y pasó la vida, no vimos cómo pasó tan rápido. El día del juicio llegará, quiera el hombre o no lo crean, o lo crean o no lo crean, pero los juicios de Dios son justos y verdaderos. En los tiempos de Noé el arca era la solución, acuérdense, para salvarse, pero nadie quiso entrar. Hoy Jesucristo es la solución, pero muchos no quieren entrar, no quieren creerle, no quieren creer que es tan fácil, nada más es entregar el corazón y obedecer, es creer y obedecer, no basta nada más con escuchar y decir, ya escuché, no, es creer. Jesús le dijo a la mujer pecadora, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces la mujer tenía que arrepentirse y no volver a hacer lo malo para no tener, ¿verdad?, que enfrentar el juicio de Dios. Algunos piensan, ¿verdad?, que solamente con decir recibo a Jesús ya se arregló la situación, pero no es que debemos de arrepentirnos y buscar a Dios con todo el corazón para que tengamos vida eterna, y en aquel día, como dice en Apocalipsis, vea que se abrirán los libros, esté nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, porque todo aquel que no fue hallado con este hallado será echado al lago de fuego, como dice las Sagradas Escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, entonces debemos, ¿verdad?, seguir predicando el Evangelio, y debemos de decirle a la gente que Cristo salva, pero también que Cristo, ¿verdad?,
pues ha establecido un día para que la gente sea juzgada. Jesús dijo: haced frutos dignos de arrepentimiento, porque el juicio de Dios está cerca. Otra historia que nos habla de la Biblia del juicio de Dios sobre la humanidad fue la de Sodoma, como el canto que estábamos escuchando al principio. Sodoma y Gomorra fueron dos grandes ciudades que fueron consumidas por fuego y azufre. Alabado sea Dios, era el juicio de Dios sobre aquellas naciones, ¿verdad? Que vio Dios que la maldad de ellas era mucho y no querían, ¿verdad?, buscar a Dios, no les interesaba, y bueno, Dios decidió acabar con esas ciudades. Gloria a Jesús. Ahí en Génesis 19, 24, dice así, Génesis 19, 24 y 25, dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Gloria a Jesús. Solamente dice la palabra de Dios, si sigues viendo esta parte bíblica, encontrarás que solamente Lot y sus hijos, ¿verdad?, y su familia fueron los que salieron de esas ciudades y libraron el juicio de Dios, porque cuando Dios da un juicio, se cumple. Hay gente que dice: Dios no puede mandarnos al infierno, porque Dios es amor, y en verdad Dios es amor, pero el Señor, Él es santo y nunca ha estado de acuerdo con que el hombre viva en pecado ni le desobedezca. Y si el hombre decide vivir, ¿verdad?, en maldad, Dios le juzgará, quiera o no el juicio de Dios que ha decidido hacer Dios a nosotros o al pueblo, al mundo entero, lo hará. Pero cuando Dios decidió hacerlo a Sodoma y Gomorra, lo hizo. Se llevó a cabo ese día y solo Lot y su familia fueron librados de ser consumidos por el fuego y azufre. Dios castigó a esas ciudades por no arrepentirse, y Dios no podía soportar más la maldad de esas gentes. En estos tiempos el mundo está en la misma situación, o quizás peor que Sodoma y Gomorra, pero dice la Escritura que es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Si así es por el grande amor de Dios que tiene para con nosotros que no hemos sido consumidos. En el libro de los Hebreos 9:27 dice que está establecido al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Así es, y así es como llegó el día del juicio de aquellas generaciones y ciudades. Un día llegará ese día en que estaremos ante Él, como lo dice en Apocalipsis, y seremos juzgados según como dice también en Mateo 10:15. Dice: de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que la ciudad que no reciba el Evangelio. Así es, porque en realidad en estos tiempos ha sido más fácil, ¿verdad?, que el hombre sea salvo. ¿Por qué? Porque ahorita, ¿verdad?, a través de la radio, televisión, del internet y bueno, a través de la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, y la gente, los hombres, los pastores evangelistas que predican, pues anuncian que Dios puede salvar al hombre solamente con que crea en Jesucristo, le ame y se arrepienta y le busque. Alabado sea Dios. Así es de fácil y puede salvarse de la condenación, ¿verdad? Porque la gracia de Dios está en pie para todo aquel que quiera ser libre de la condenación. Dice la Escritura: mas yo os digo que de toda palabra ociosa, así dice, más dice, es que más de toda la palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Así dice la palabra de Dios en Mateo 12:30. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. Así es que tengamos cuidado aún de cómo hablamos, porque aún de eso daremos cuenta, querramos o no querramos, porque así lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Y si las palabras que salen de nuestros labios, por ellas daremos cuenta, cuanto más de nuestra forma de vivir y de hacer nuestra vida. Pero Dios es bueno con nosotros y con la humanidad. Con nosotros, ¿verdad?, los cristianos, porque ahora hemos creído en el Evangelio que salva. Aleluya. Y bueno, también con la humanidad, porque les ha dado a aquellos que no conocen el Evangelio. Dios, ¿verdad?, les ama y quiere que crean en el Evangelio para que también sean libres del juicio de Dios. Un corte y regresamos.
glorioso porque es hermoso. Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén, ansiosa espera antes que todo esta acontezca, que ella en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Mas para todos los redimidos será glorioso porque es hermoso. Cuando la iglesia llena de gozo llegue a su Edén, ansiosa espera antes que todo esta acontezca, que haya en las nubes Cristo aparezca y ella en victoria se irá con él. La, 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 la. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que se quedare por su desobediencia sufrirá la inclemencia de la ira de Dios. Este mundo camina hacia grandes conflictos, porque ya el anticristo reinará sobre él, y aquel que... Gloria a Jesús, así es, este mundo camina hacia eso y ese es el fin, ¿verdad? Se va a cumplir después todo lo que es en Apocalipsis acerca de los sellos y las trompetas, pero cuando eso suceda, la iglesia, nosotros los que hemos creído en Cristo, ya no estaremos. Bueno, pero los juicios de Dios, ¿verdad?, están comenzando y nos está enseñando. Dice ahí en Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo, que cuando Él venga, Jesús prometió su promesa, ¿verdad?, su poder, el poder del Espíritu Santo para que nos dieran, ¿verdad?, dice, para que nos convencieran y nos guiara hacia el Señor. Gloria a Jesús. Bueno, así dice, que nos convenza de justicia y de juicio. Solo la persona que deja que el Espíritu Santo gobierne su vida podrá ver lo que la Biblia dice y verá con los ojos espirituales y sabrá que el juicio de Dios es verdadero, porque el Espíritu Santo es el que nos enseña y nos guía para ser aptos para estar con Dios. Dios nos ama y está dispuesto a perdonarnos, hermano, amigo, por el sacrificio hecho por Jesucristo el Señor, pero debemos creer en Cristo en verdad y dejar de hacer lo malo y seguir a Cristo a través de su palabra. Bendito sea Dios. Dios manda a todos los hombres de cualquier pueblo, ciudad, así dice en el libro de los Hechos 17:30, dice que Dios manda a los hombres, a cualquier nación, lengua, que se arrepientan, porque ha establecido Dios un día para juzgarlos. Debemos de hacerlo si queremos gozar de la eternidad con Dios, porque Dios estableció un día para juzgarnos. Todo el mundo, eso es real y será verdadero. Usted puede pensar lo que usted guste, pero la palabra de Dios es verdadera y el juicio de Dios llegará si usted quiere escapar. Hoy es el día, porque está establecido que muramos una sola vez y después el juicio. Y ahí en Hechos dice que Dios ha establecido un día para hacer juicio a toda la tierra. En el libro de Daniel, capítulo 7:10 dice, ponga mucha atención en esta parte de las Sagradas Escrituras, dice, en el libro de Daniel 7:10 dice así, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él millares y de millares y le servían. Los millares y millares le servían a Dios. Y luego dice, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese día llegará. La Biblia dice que para Dios un día son
como 1000 años, y 1000 años son como un día. Así es que los millones y millones de seres, de habitantes que habitaron la tierra, estarán un día ahí, porque los libros serán abiertos y seremos juzgados. Se acerca el juicio de Dios para esos millones y millones que habla Daniel en esta parte de las Sagradas Escrituras. Escapemos, ¿verdad?, del juicio de Dios y busquemos a Dios. Los juicios de Dios son y serán verdaderos. Hay gente que no creen a la palabra de Dios y no la obedecen, pero Dios ha mostrado su amor para con la humanidad, por nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que no seamos condenados, mas que seamos salvos. Murió por nosotros para que tengamos vida eterna y seamos, ¿verdad?, salvos del juicio final. Ahí en el libro de Jonás, en el capítulo 1 y 2, ¿verdad?, dice en el capítulo 1, así dice el capítulo 1 y 2, hablan acerca, ¿verdad?, de que Dios vio a aquella nación, ¿verdad?, de Nínive. Dice la palabra de Dios que mandó a Jonás a una nación que se llamaba Nínive. ¿Para qué? Porque esa ciudad, ese pueblo estaba lleno de maldad, igual como Sodoma y Gomorra. Y Dios igual también había decidido, ¿verdad?, mandarle su juicio y hacer lo mismo que es con Sodoma y Gomorra. Pero mandó a Noé, pregonero de justicia, para que les predicara la palabra de Dios. En el capítulo 3:2 dice, Dios dice hacer juicio a aquella gran ciudad donde había más de 120,000 personas que no sabían discernir. Dice que Dios iba a hacer juicio a 120,000 personas que había en aquella ciudad, que no sabían discernir entre el bien y el mal, hasta que fue Jonás por mandato de Dios y le habló que se arrepintieran, y quizás Dios tendría misericordia de ellos. Solo les dio 40 días para que se pusieran a cuenta con Dios, si no vendría el juicio de Dios que él había determinado. Pero esa gente, fíjese lo que dice, si usted lee ahí en el libro de Jonás, del capítulo 1 al 3 va a ver, o todo el capítulo, léalo, y va a ver que esa gente, a pesar de que no quería nada con Dios y vivía una vida depravada, dice que con sus gobernantes fueron sabios y entendidos y creyeron a lo que Jonás les había dicho y se arrepintieron todos, desde el más grande al más chico. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Así también dice la Escritura en 2 de Pedro 3:9, que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Y como dice en Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Allí estarás tú, querido amigo, amiga. Ahí estaremos un día ante el Señor. Dice, ahí estarás tú y yo, porque los libros fueron abiertos. Y bueno, los que hemos creído en Jesucristo, escucharemos nuestro nombre por la gracia de Jesucristo. Nínive escapó del juicio de Dios. Nínive alcanzó la gracia de Dios. Y bueno, hagamos como Nínive, ¿verdad? Toda persona que haya escuchado este mensaje en cualquier pueblo, ¿verdad?, ejido, ciudad, hagamos lo que hizo Nínive, se arrepintieron y pidieron perdón a Dios y fueron perdonados, fueron libres del juicio. La palabra de Dios que dice que ha establecido un día. ¿Cuándo será? No lo sabemos, pero de que se acerca, como hemos leído las otras historias, ¿verdad?, que han pasado con Noé, ¿verdad?, con Sodoma, con Gomorra y otras más, ¿verdad?, que ha pasado. Pero Dios es paciente con nosotros, dice que no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a Jesús, para que nadie se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, este ha sido el mensaje que hemos traído para usted en esta hermosa tarde, ¿verdad?, que hemos predicado. Los juicios de Dios son verdaderos. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos a leer este mensaje que nos llegó. Dice: buenas tardes, pastor, saludos para usted, me gozo mucho escucharlo predicar. Mando saludos para mis hermanos de Santa Anita del Saus, al hermano Beto Trejo y su esposa Liberia y sus hijos y toda su familia, de parte de Pablo del Saus.
Dios le bendiga, hermano Pablo, Dios le guarde, ¿verdad? Y le siga ayudando también allá, ¿verdad? Donde está usted, quizás predicando, ¿verdad? El Evangelio. Y bueno, pues mandamos saludos para todos estos hermanos, del cual nuestro hermano manda saludos. Alabado sea Jesús. Bueno, vamos a dar gracias, ¿verdad?, por la exposición de la palabra de Dios, y pues les aconsejamos, hermanos, en Cristo, ¿verdad?, que nos esforcemos más en hacer la voluntad de Dios. Dios dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Alabado sea Jesús, porque Dios, ¿verdad?, nos va a dar una corona solamente aquel, ¿verdad?, que cumpla la palabra de Dios, aquel que acabe la carrera con gozo. Dice así: alabado sea Jesús, que Él nos dará la corona de la vida eterna, aquellos, ¿verdad?, que caminen con Él. Y bueno, queremos ser también como Noé, ¿verdad?, que también estar con Dios. Alabado sea Jesús. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por haber enunciado tu palabra. Gracias, tu palabra nos ha enseñado que tus juicios son verdaderos y los queremos, Señor. Gracias, guarda tu pueblo, guíanos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que cuando llegara el Consolador, el Espíritu Santo nos guiaría. Y es verdad, tu Espíritu Santo, Señor, desde que te fuiste al cielo, lo has mandado y está con tu pueblo para guiarnos. Guía a tus siervos, a tu pueblo, a tus hijos, en donde quiera, Señor, que se predica tu palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos a tener temor tuyo en nuestro corazón y caminar en tus caminos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano Pablo, bendícelo allá donde se encuentre y bendice también a toda su familia, guárdales en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, te damos, porque sabemos que tú serás con nosotros. Tú eres el Dios que dices: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Pues así es, ¿verdad? Seamos fieles, alabemos a Dios, ¿verdad? Vayamos a la iglesia, cantemos a Jesús y no nos cansemos de predicar el Evangelio, no nos cansemos, ¿verdad?, de hablar de Dios. Y como bueno, hablamos en este tema, hablemos que Dios es amor, pero también hablemos que Dios es justicia. Alabado sea Jesús. Nos pasamos a retirar. Gloria a Dios. Soy el pastor Taurino Yáñez Hernández y bueno, estamos para servirles, ¿verdad? Si alguna persona aquí de la ciudad, ¿verdad?, en zona centro no hay, no se congrega en una parte, bueno, estamos ahí en la zona centro, en la calle Pedro Antonio de los Santos, número 319. Las reuniones, ¿verdad?, son miércoles a las 6, domingo a las 10 de la mañana y domingo 5:30 de la tarde. Que Dios me los guarde y me los bendiga hasta el próximo lunes. Dios les guarde y les bendiga. Padre, en esta hora, en tu presencia nos encontramos para darte toda la gloria y la honra y la alabanza, porque en ti solo encontramos lo que anhela nuestra alma. Solo tú das la vida eterna. Te alabamos, Señor. Aleluya.